Hola a todos, muy buenas tardes. Saludamos a todos los presentes y les damos la más cordial bienvenida al segundo simposio Dignidad y Vida Humana, Eutanasia, organizado por la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía, la Facultad de Medicina y la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Antes de presentar a nuestro primer expositor, les informamos a todos los asistentes que pueden ir dejando sus preguntas en el espacio Preguntas y Respuestas que está habilitado en esta plataforma. Finalizadas las tres presentaciones del día de hoy, estas serán planteadas a los respectivos expositores. Finalmente, recordamos a cada expositor que contará con 20 minutos para realizar su ponencia. Presentamos a continuación entonces a nuestro primer expositor, el doctor Gilberto Gamboa Bernal, quien es médico cirujano por la Escuela de Medicina Juan Corpas en Bogotá. Tiene estudios de filosofía y psiquiatría y es especialista en bioética por la Universidad de La Sabana, Bogotá, Colombia. Además, tiene un máster en bioética por la Universidad de Murcia, en España, y es doctor en investigación médica aplicada por la Universidad de Navarra. Actualmente es jefe del Departamento de Bioética y docente de planta e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana y editor de la revista Persona y Bioética. El doctor Gilberto presentará su ponencia titulada Eutanasia, argumentos antropológicos y éticos. Muy buenas tardes a todos. Desde Colombia un saludo especial. Vamos a empezar esta exposición comentando cómo en el siglo XX se dio un incremento sin precedentes de lo que podría llamarse la cultura de la muerte. Las dos guerras mundiales y los conflictos armados que diariamente se han hecho presentes en distintas latitudes y que se reflejan con una celeridad cada vez más vertiginosa en los titulares de los medios de comunicación marcaron ese siglo. La opinión pública, zarandeada hasta el mareo, se va acomodando casi sin darse cuenta a realidades que golpean frontalmente la dignidad de la persona humana. Y esto porque tales informaciones tocan fibras interiores de la sensibilidad, de la emotividad, del sentimiento. Sin embargo, es un hecho el acostumbramiento que se va produciendo frente a tales realidades. Dentro de este clima proporcionado por la cultura de la muerte, ha incursionado con gran fuerza desde mediados del siglo XX una realidad que haría palidecer a los pensadores más progresistas de antaño, porque no solo hay cultura de la muerte, también hay una cultura antivida. Es cierto que en los siglos antiguos se han dado muestras palmarias de la barbarie humana, pero es difícil encontrar en la historia de la humanidad ideologías tan lesivas para el hombre mismo como las que han surgido en los últimos 2 siglos y que han influido en las matanzas y vejámenes a los que se ha visto sometido el ser humano en los últimos tiempos. El progreso de la biotecnología haría pensar que el hombre ha mejorado sustancialmente, pero sus efectos se muestran cada vez más contrarios a su propio artífice. El hombre no se ha hecho mejor. La tecnología ahora es usada casi sin ningún control, sin las orientaciones que bien pueden proporcionar la ética y la bioética. A la par con estos fenómenos se ha desarrollado otra anticultura que pretende conformar una civilización del bienestar en la que el hombre alcanza una posición privilegiada cuando produce y consume, y en la que conceptos tan profundos como dignidad, sentido, libertad, humanidad, etcétera, se desdibujan irremisiblemente. Estas anticulturas han postulado pautas de acción y criterios que establecen qué vidas merecen la pena ser vividas, cuáles tienen derecho a nacer y cuáles deben morir, cuáles son los estándares de felicidad y cuáles son las metas que debe trazarse el ser humano. Se ha desplazado el fundamento por el fenómeno, la dignidad por la eficacia, la libertad por la autonomía, la cognición por la sensación. El bienestar se identifica con el consumo y con el placer. Y en último término se renuncia al ser por el tener. Todo esto y mucho más ha hecho que algunos autores hayan llamado a esta situación que vive el hombre actual
el nuevo racionalismo irracional, que tiene una necesaria consecuencia, la zoologización de toda la sociedad. En este ambiente surge con renovada fuerza una práctica que ya se observaba en la antigüedad, pero que ahora se procura justificar y hasta legitimar jurídicamente, como una nueva forma del querer controlar todo en la vida del ser humano, incluso lo incontrolable, como la muerte. Estamos hablando de la eutanasia. Hacer una valoración ética del acto de eutanasia puede ayudar a dar claridad sobre lo que es esta acción. Además, se pueden mencionar algunos problemas que genera la eutanasia para verificar su alcance personal y social. Estos dos elementos forman parte de esta intervención sobre los aspectos antropológicos y éticos de la eutanasia. Para establecer la eticidad de un acto es necesario reflexionar sobre algunos componentes claves del actuar humano: el objeto del acto, la intención de quien actúa y las circunstancias que rodean la acción. Al examinar cada uno de estos componentes se debe establecer si ha habido la previsión adecuada, si la intención es buena, si la relación decisión-acción también lo es, si los efectos tolerados y secundarios guardan proporción con lo que se hace, o si eran desconocidos esos efectos, si se han intentado evitar las consecuencias negativas. Condiciones todas que deben cumplirse simultáneamente para que una acción sea buena. Si falla una de ellas, la acción globalmente considerada será calificada como mala. Por tanto, la bondad o malicia de un acto no es subjetiva, es decir, no depende de lo que la persona sienta u opine. No está sujeta al gusto o al criterio de la mayoría. La eticidad tiene una consistencia objetiva. La naturaleza humana tiene una ordenación interior por su estructura ontológica que le permite tender hacia el bien. Y todas las exigencias éticas responden al bien de la persona en cuanto a ser racional. Es decir, el ser humano está inclinado a obrar según su razón y le es propio ordenar sus acciones según la virtud que busca siempre el bien. Por lo que ordena la razón, lo que ordena la razón es obrar virtuosamente. La persona en cada uno de sus actos singulares debe procurar aplicar la norma universal de hacer el bien en su actuar concreto. Esto lo hace por medio de la conciencia ética. Es decir, dentro del orden ético hay una norma universal y objetiva que le dice lo que está bien o mal. La conciencia es la norma particular y subjetiva que dictamina la eticidad de cada acto concreto. Gracias a la conciencia, la persona aplica el saber ético al acto. La conciencia ética se define como el juicio práctico hecho por el entendimiento sobre la bondad o malicia de un acto. Es un juicio práctico, es decir, un acto de la razón práctica que compara una acción con las exigencias éticas. Vamos a centrarnos en el objeto ético de un acto de eutanasia, para así poder realizar una valoración objetiva y certera. El objeto del acto de la eutanasia es quitar la vida a un ser humano, es matar. Si no matar es un absoluto ético, es decir, una acción que siempre y en cualquier caso y con cualquier intención o circunstancia debe ser mantenido o sostenido, todo acto de eutanasia no tendría otro calificativo ético que el de una acción gravemente errónea y equivocada. Kant, al postular el imperativo categórico, dejó una definición que bien se puede adoptar para esclarecer la existencia o no de los absolutos éticos. Imperativo para Kant es la fórmula de un mandato de la razón, entendiendo por tal mandato la representación de un juicio objetivo por el cual la voluntad queda obligada. Hasta ahí la definición de Kant. El principio objetivo que soporta el mandato de no matar y por tanto el imperativo ético de no dar muerte a otra persona es la intangibilidad de la propia dignidad. Pero la dignidad hace referencia al ser personal. No hace referencia al plano de las manifestaciones, donde está la autonomía. Propiamente hablando, no se tiene dignidad. La persona es digna. Por ello, el ser humano es intangible, irrepetible, único, la única novedad en el cosmos. La persona humana no se puede tocar, ni por ella misma,
no puede disponer de su vida ni de su dignidad a su antojo. Así pueda con sus actos construirse o destruirse. Aquí también cabe el principio de que no todo lo que se puede hacer se debe hacer. En virtud de su dignidad, la vida del ser humano es indisponible. Solo se puede disponer de aquello que se tiene en propiedad. Como nadie tiene la propiedad de otro ser humano, no se puede disponer de él. Por lo tanto, es cierto que la persona solo puede poseer su propio ser de tres maneras: la fáctica, la simplemente natural y la práctica. Y ninguna de estas maneras permite poseer para quitar o suprimir la propia vida y mucho menos la de los demás. Según esto, ni el suicidio, asistido o no, ni la eutanasia pueden ser actos éticos, porque implican disponer abusivamente de algo que aun siendo propio no se puede suprimir. La indisponibilidad característica de la persona humana tiene una orientación. No es que el hombre no esté disponible para nada, ni para nadie. La disponibilidad de la persona tiene solo un norte, que es la realización de una tarea. Aunque sin saberlo o quererlo, el ser humano es para sí una tarea, tiene un sentido que cuando se descubre y se sigue, encamina a la felicidad. Esa tarea y ese sentido están siempre vigentes y no se modifican sustancialmente con las circunstancias, pero pueden ser truncados por acciones como la eutanasia. Es imperativo para el ser humano, apoyado en su naturaleza, el captar esa tarea, el descubrir ese sentido, pero también es imperativo el no matar y el no matarse. Es por ello que todo acto de eutanasia es gravemente desordenado, éticamente inviable y socialmente inaceptable. La eticidad de los actos humanos está definida por la relación entre la libertad del hombre con el bien auténtico. Cuando no se da esa relación, cuando los actos humanos no son ordenables al bien auténtico, se está frente a actos intrínsecamente malos. Es decir, se está frente a actos que por sí mismos son gravemente ilícitos en razón de su objeto. Todo esto ocurre cuando se ejecuta un acto de eutanasia. La intención de quien piensa que la eutanasia es un acto positivo y bueno puede ser la mejor: la piedad, la solidaridad, la compasión. Pero lo que han vivido los 8 países donde es legal la eutanasia va mucho más allá de las buenas intenciones y nos debe servir a todos para tomar mejores decisiones. ¿Cuál es la experiencia de los países donde se ha legalizado la eutanasia? Es la extensión progresiva a todo tipo de personas. Ya no solo a quienes cursan un estado terminal de enfermedad, sino a los ancianos sanos, a los niños, a los recién nacidos, a quienes han perdido la ilusión de vivir, a quien con cualquier disculpa lo solicite. Eso está pasando en Holanda y en Bélgica. El caso de Holanda fue bien estudiado por el psiquiatra norteamericano Herbert Hendig y se refleja en su libro Seducidos por la muerte. Convencido como estaba de la eutanasia, fue en misión gubernamental a ese país para presentar un informe al Congreso de los Estados Unidos que a instancias del presidente Clinton quería dar vía libre a la eutanasia y al suicidio asistido. Las entrevistas que realizó, los documentos que revisó, las experiencias que escuchó, lo convencieron del despropósito que sería llevar a efecto la eutanasia y presentó un informe que inclinó a ese gobierno a no aprobarla y tampoco el suicidio asistido. Solo algunos estados, 7 para ser exactos, Oregon, Colorado, Montana, Vermont, Washington, California y New Jersey, se apartan de esa negativa federal y ahora allí se realizan esas prácticas. El caso de Bélgica también es aleccionador. Un libro de la Cambridge University Press de 2017, que tiene por título en español Lecciones de eutanasia y suicidio asistido en Bélgica, recoge ensayos interdisciplinarios de autores internacionales, médicos, abogados, filósofos, que se centran en la ley de eutanasia de ese país y analizan en profundidad sus aspectos éticos desde esas perspectivas. Aprovechando la narrativa que se ha mostrado eficaz para explicar problemáticas humanas complejas, se acaba de editar otro libro cuyo título en español es Eutanasia, búsqueda de la historia completa, experiencias y conocimientos de médicos y enfermeras belgas.
Allí, 10 profesionales belgas, médicos, especialistas en cuidado paliativo, enfermeras, profesores universitarios, etcétera, reflexionan sobre la práctica de la eutanasia y comparten sus experiencias en un país donde la eutanasia se está convirtiendo en un tema trivial. Estos 3 libros deberían ser material de consulta imprescindible para quienes quieren entender qué es la eutanasia, cómo se promueve, qué efectos sociales y personales produce. Pero también son bibliografía obligada para quienes tienen que tomar decisiones también políticas en esta materia. Los argumentos contenidos en estos libros no son religiosos, porque el problema no es religioso, es sencillamente humano, ético. Buena parte de la desinformación organizada es hacer creer que la oposición a la eutanasia es una cosa de la Iglesia Católica o de la derecha religiosa. Se ignora que la Asociación Médica Mundial y la Asociación Médico Estadounidense son organizaciones que se oponen a la práctica de la eutanasia porque saben que no es un procedimiento médico, porque saben que la función del médico no es quitar la vida. Aunque desde el punto de vista político parece que la Asociación Médica Mundial está intentando variar esta postura suya. El asunto no se define mediante encuestas, muchas veces confeccionadas de manera sesgada y aplicadas a población que no tiene mucha o ninguna formación sobre el tema. La ética, el bien, no se definen por el criterio de las mayorías, entre otras cosas porque la ética tiene que ser objetiva. Una persona pide que se acabe con su vida cuando no está atendida adecuadamente. Así de simple. Entonces el asunto no es de voluntad o de autonomía, es de incompetencia para tratar el dolor, el sufrimiento, los síntomas sobrevinientes, para tratar bien a quien padece estado terminal de enfermedad o cualquier situación que le lleve a plantearse como única salida a la muerte. Una sociedad que progresa es aquella que cuida a sus enfermos, a sus ciudadanos más vulnerables, más viejos, más pobres, más indefensos. Eso sí es sinónimo de progreso social y cultural. Voy a terminar haciendo una enumeración de los grandes riesgos que lleva consigo realizar la eutanasia. Un decálogo de esos riesgos. 1. Se establece la llamada pendiente resbaladiza, verificable sobre todo en los Países Bajos, en los países donde está legalizada o despenalizada. 2. La desconfianza en la profesión médica. Se empieza a ver al médico como un verdugo. 3. El miedo a envejecer, porque los muchos años se constituyen en criterio de eutanasia. 4. Los abusos en el procedimiento. Hacer eutanasias sin el consentimiento de los interesados. 5. Seguir hipertrofiando la autonomía en detrimento del verdadero ejercicio de la libertad e incluso de la objeción de conciencia. 6. Se instaura un concepto de dignidad que deviene del tener y no del ser. Un concepto de ser humano relativo, acomodaticio a las circunstancias. 7. Implementar una cultura de la muerte, cuando lo que el mundo necesita es una cultura de la vida. 8. Incrementar la desinformación. Los medios de comunicación en general se olvidan de informar sobre las consideraciones éticas. 9. Radicalizar la proporción inversa entre el bienestar, calidad de vida, y el estado de vulnerabilidad, lo que lleva a utilizar la falta de calidad de vida como criterio de eutanasia. 10. La macabra utilidad de la eutanasia al vincularla con la donación de órganos. Como corolario, unas pocas palabras sobre 2 versiones rivales de la medicina, entre comillas, con paliativos o sin paliativos. La diferencia entre estas 2 formas de hacer medicina está en el soporte antropológico que cada enfoque médico pueda tener y sobre todo de la presencia del componente humanístico. Una medicina con paliativos sería aquella donde están presentes elementos conceptuales y actitudinales que revelan el aprecio que se tiene por el ser humano en términos de dignidad y relacionalidad, entre otros. Una medicina sin paliativos sería aquella donde está menos presente o incluso ausente ese factor humanístico que es reemplazado
por otras motivaciones más ligadas a la autoafirmación personal, al desarrollo científico, al lucro económico, etc. Encauzar el ejercicio de la medicina en el presente y en el futuro por caminos que respetan el ser humano en lo que esencialmente es, en su dignidad intangible, es tarea de todos. En primera instancia, de la familia. Si saben educar a los hijos para que sean respetuosos con sus semejantes y con el medio ambiente, solidarios y generosos con los necesitados, capaces de no caer en las garras del egoísmo, principal caldo de cultivo para la autonomía desmedida y primordial impedimento para lograr el bien común y las relaciones interpersonales. La educación media y principalmente a la superior también le compete adecuar sus contenidos en materias no solo técnicas, sino también humanísticas, o sobre todo humanísticas. Además, han de trabajar con las competencias relacionales y comunicativas que hagan posible trascender a las personas. En concreto, las facultades de medicina han de propender por formar médicos que presten su servicio en el contexto del sistema de salud que les corresponda, donde sean capaces de desplegar una profesión apoyada en el respeto irrestricto del ser humano, que les permita cuidar, acompañar, curar y consolar, soportada en unas bases teóricas y prácticas que incluyan el juicio crítico, biojurídico, ético y bioético, así como competencias científicas de comunicación e investigación, procurando buscar el mejor bien para sus pacientes considerados en un contexto sociocultural y propiciando un cambio en favor de la cultura de la vida. Un ejercicio donde se sepa ejercer tanto la objeción de ciencia como de conciencia, para no permitir que el personal de salud sea ejecutor ciego y mudo de una legislación perversa. Es un logro, un avance, que la eutanasia se debata públicamente. Que las decisiones se tomen de manera informada, ilustrada por la ciencia y no por la ideología, con un juicio racional y no por el prejuicio religioso. Si así se procede, la eutanasia no se puede mantener como derecho, porque es un supuesto derecho, es una ficción jurídica. Ni se podrá obligar a los médicos a que sean ellos quienes se conviertan en cómplices de una pena de muerte larvada. El reto actual está en desenmascarar la cultura antivida para que nadie se plantee la falsa salida de la eutanasia porque cuenta, entre otras cosas, con la asistencia paliativa que pueda necesitar. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Gamboa por su ponencia y les recordamos que pueden dejar sus consultas en el apartado de preguntas y respuestas que se encuentra habilitado. Estas se realizarán una vez finalicen todas las ponencias. A continuación, presentamos a nuestra segunda expositora, la doctora Ángela Arenas Maza, quien es abogada de la Universidad Austral de Chile, doctora en bioética por la Universidad Regina Apostolorum en Roma, profesora titular de la Universidad Finisterre y directora de la carrera de Derecho de la Universidad Finisterre. La doctora Ángela presentará su ponencia titulada Proyecto de la eutanasia y cuidados paliativos en Chile. Muchas gracias, Loreta. Muchas gracias por la invitación a los organizadores, a la profesora Carmen Gloria Fraile y a la casa de estudio que nos acoge, la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Aprovecho de saludar al profesor Gilberto Gamboa y a la profesora Carmen Gloria, con quien he tenido la oportunidad de trabajar directa o indirectamente en algunas ocasiones, siempre con lindos recuerdos y resultados. El tema que nos convoca hoy día, o que a mí me convoca en este coloquio, dice relación con un proyecto de ley sobre eutanasia y cuidados paliativos en Chile, y que en realidad lo que hace es recoger 4 proyectos de ley y transformarlos en un solo boletín, en un solo proyecto. Hay varias observaciones que podríamos hacer respecto de este proyecto. Yo me voy a enfocar en 3, principalmente la que dice relación con la eutanasia, la que dice relación con los cuidados paliativos, y a propósito de los cuidados paliativos, algunas reflexiones en torno a la familia. Declaro inmediatamente que no me voy a referir a las directivas anticipadas de tratamiento que están contenidas en el proyecto de ley, porque es tan inorgánico que estaríamos hasta mucho rato solamente hablando de eso, y no es el tema principal de la ponencia ni del coloquio.
Y por otro lado, tampoco me voy a referir a la objeción de conciencia porque no nos aporta en relación a lo que ya ocurrió con el caso del aborto. El proyecto es similar a lo que ya ocurre con el aborto, por lo tanto es algo que ya conocemos en Chile. Por lo tanto, tampoco me parece tan novedoso de poder plantear en esta sede, ¿no? Lo primero que podemos considerar después, respecto de estos proyectos de ley sobre muerte digna y cuidados paliativos, que es una modificación a la ley 20.584, que es nuestra ley sobre derechos y deberes del paciente. Digamos, aquí se juntan estos 4 boletines. Lo primero que nosotros podemos decir es que el lenguaje no es ingenuo y que las palabras nos permiten entender y entendernos. Esto es fundamental para los juristas, porque nosotros, nuestras formas de relacionarnos son necesariamente a través del lenguaje y de la lengua en particular. Somos especialistas de la lengua. Y esto es importante porque en muchas ocasiones este lenguaje tiene un efecto descriptivo y valorativo, sobre todo en lo que dice relación con las tipificaciones penales en el derecho y también con las despenalizaciones de ciertas conductas, como en este caso. Aquí nos tendríamos que preguntar, por ejemplo, ¿qué se nos dice respecto de la autonomía? Precisamente en relación a lo que habló el profesor Gamboa. Yo sabía que se iba a referir a la autonomía porque ya sabía también que él se iba a referir a los aspectos éticos, ¿no? Y aspectos antropológicos. También tenemos que pensar qué pasa con la funcionalidad versus la gratuidad. ¿Cuál es el tipo de cultura que queremos promover? Si es una cultura en la cual nosotros no estamos determinados por la función social y por el ejercicio de actos que ejecutamos a la sociedad, por la cual se entiende que hay un valor asociado a este actuar, y por lo tanto muchas veces en sociedades que son materialistas, individualistas, hedonistas, relativistas y consumistas, esto aparece como un gran valor. O qué valor también le vamos a dar a la gratuidad, es decir, al valor de estar. Yo siempre le recuerdo a mis estudiantes cuando me tocan cursos de antropología, de una vivencia que tuve muy interesante cuando vivía en Roma, y que tenía que ver con cómo el Papa Juan Pablo II, que es una figura muy querida por los jóvenes, se mostraba en su estado de mayor vejez, cuando ya estaba viejito, ¿cierto? Y ya no podía nada más. Bueno, todos le preguntaban muchas veces, incluso en la prensa se interrogaban por qué él se muestra, por qué está, por qué lo vemos en esas condiciones. Y las respuestas que se dieron en distintos medios de comunicación y fueron reiterados, era porque el Papa, en los momentos en que él hablaba y se comunicaba, decía que él quería estar para los jóvenes, y porque era una manera de estar presente, porque él así, en esa condición, tenía un valor, así como él consideraba el valor de los demás, y porque en la medida que tenemos personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, otros aprenden a cuidar. Aprendemos a ser solidarios en la familia, porque aprendemos que de otros existe un ciclo continuo de cuidado en el ciclo familiar y también en el curso de vida. También nosotros aquí hablamos de la asistencia médica del morir. Proyecto de ley, precisamente el nombre que tiene es asistencia médica al morir y cuidados paliativos. No habla nunca de eutanasia directamente, sin perjuicio de que sabemos que es eso lo que regula. Y al hablar de asistencia médica al morir, la verdad es que suena bastante distinto que decir eutanasia. Independientemente, hay ahí una consideración respecto al lenguaje que parece un lenguaje más relajado, más amigable, ¿no? Y así entonces tenemos, por ejemplo, que en los casos de las tipificaciones penales, como todos los delitos contra la vida, tenemos el homicidio, el femicidio, el parricidio, el aborto, que aparece como un delito contra las familias en nuestro código, y la eutanasia, aparecerían, ¿cierto?, como tipos de distintos grados o situaciones que son delitos que atentan contra la vida. Aquí es interesante porque cuando hablamos de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, que tiene, digamos, el gobierno mundial en materia sanitaria, tiene una preponderancia importante, habla de la eutanasia directamente como la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. No existe aquí un juego de palabras respecto al concepto de eutanasia.
Y aquí entonces nosotros podríamos distinguir qué pasa con un paciente que es jurídicamente capaz y consciente. En esos casos, este acto muchas veces se puede aparecer mucho más cercano al suicidio asistido, ¿cierto? Como en las tipologías. En otros casos también hablamos del paciente jurídicamente incapaz e inconsciente, que podría ser en cualquier edad, ya sea neonato, niñez, adolescencia, adultez mayor. También casos de pacientes jurídicamente capaz e inconsciente, y pacientes jurídicamente incapaz y consciente, y en aquellos casos nosotros podríamos ver que estamos mucho más cerca de la regulación acerca del proceso de muerte ligada a las directivas anticipadas de tratamiento. ¿Qué pasa también en la declaración de eutanasia, cierto? Y medicina en relación a la asistencia al suicidio por la Asociación Médica Mundial. Nosotros tenemos una Asociación Médica Mundial que permanentemente se ha preocupado de este tema y se ha preocupado de la definición conceptual de la eutanasia en particular. Nosotros tenemos aquí que la Asociación Médica define la eutanasia aquí como distinguiéndola, dice claramente la Asociación Médica que reitera sus principios de ética médica y se debe mantener al máximo respeto por la vida humana. Por lo tanto, la Asociación Médica Mundial se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio asistido por un médico. Por otro lado, vemos que la eutanasia se define como un médico que administra deliberadamente una sustancia letal o realiza una intervención para provocar la muerte de un paciente con capacidad de decisión o petición voluntaria del propio paciente. El suicidio asistido aparece como un acto, el suicidio asistido por un médico se refiere a casos que, a petición voluntaria de un paciente con capacidad de decisión, un médico permite deliberadamente a un paciente por poner fin a su propia vida, recetando, suministrando sustancias médicas con intención de provocar la muerte. Ahí nosotros vemos cómo la lex artis, es decir, la ley que le expropia al arte de la medicina, que es un arte que es eminentemente terapéutico, habla ya de lo que es la eutanasia para esa misma profesión, ¿no? Para lo que es la misma cuerpo sanitario. Este proyecto lo que busca, primero, es introducir esta asistencia médica para morir, es decir, cuando en realidad lo que quiere decir es que despenaliza tanto la eutanasia como el suicidio asistido. Perfecciona también la regulación sobre los cuidados paliativos, y aquí es bien importante porque a nosotros generalmente, y a través de la información pública, a través de los medios de comunicación y también del Congreso, los senadores y diputados, en este caso los diputados, porque este proyecto está en segundo trámite constitucional, por lo tanto pasó al Senado, esto fue a fines de abril, nosotros vemos que se nos muestra que la eutanasia está regulada en muchos países del mundo y que vendría siendo una manifestación de estas sociedades avanzadas. Y la verdad es que eso no es tan así. Y lo que promueve, a diferencia de lo que se dice, es lo que en realidad se promueve a través de la Organización Mundial de la Salud, es la universalización de los cuidados paliativos. Y la regulación de los cuidados paliativos en forma paulatina, incorporada a las legislaciones. Y esto también se está trabajando hace mucho tiempo. Lo digo ¿por qué? Porque incluso las definiciones que nosotros acabamos de observar de eutanasia por la Asociación Médica Mundial son definiciones que datan del año 2019. Esa es la última actualización y estamos al 2021. O sea, no son definiciones que podamos decir son del 1800, 1900 y las estamos trayendo acá. Son definiciones que están permanentemente actualizadas, donde existen cuerpos médicos unificados, donde hay una tendencia, ¿no? Hay una claridad respecto de lo que significa el acto que se va a ejecutar. Y lo mismo ocurre con el tema de los cuidados paliativos. Nosotros sabemos que los cuidados paliativos surgen o se proliferan a través de los hospices en los 1900 en Inglaterra, pero la verdad es que esta realidad existía de mucho antes. En la tradición cristiana, los cuidados paliativos tienen una larga data. Tenemos las primeras manifestaciones de cuidados paliativos con la profesora Carmen Gloria Fraile, por ahí tenemos una publicación en la cual tuvimos que revisar mucha documentación y nosotros encontramos las primeras regulaciones, las primeras manifestaciones de cuidados paliativos ya se manifestaban en la época de las cruzadas, en la tradición cristiana, con
con el nombre de paliativos, como cuidado paliativo, como algo que palia el dolor. Entonces, bien interesante. La aclaración aquí en este punto es que la ley 20.584 autoriza hoy actualmente la denegación de tratamientos médicos y también el rechazo a medidas que tienen por fin la prolongación artificial de la vida, en el artículo 16. ¿Y por qué lo digo? Porque se dice también, a propósito de esta regulación, que se va a incorporar en la legislación la denegación de tratamientos médicos o el rechazo a medidas que tienen por fin la prolongación artificial de la vida. Y eso no es así, porque ya está incorporado y también el arte médico lo ejecuta hace mucho tiempo con el apoyo de los comités de ética clínica. Entonces también ahí nosotros tenemos que hacer algunas aclaraciones importantes. ¿Qué pasa aquí? Aquí la ley, el proyecto en realidad lo que nos plantea es que existe el derecho a no padecer dolores o sufrimientos intolerables, se evita la prolongación artificial de la vida y a solicitar asistencia médica al morir. La verdad es que del punto 1 y del punto 2, es decir, derecho a no padecer dolores o sufrimientos intolerables como si fuera un derecho, en realidad es una situación que acaece, no sé si tenemos nosotros la posibilidad de tener control absoluto sobre eso, yo creo que no. Es igual que la muerte, que es una situación incontrolable, ¿no? Es un hecho futuro y cierto, pero que es futuro, digamos, incierto en el sentido que no sabemos cuándo va a ocurrir. Y se evita la prolongación artificial de la vida, tampoco se habla de eso, sin perjuicio que la legislación ya está, y solamente se habla del punto 3, que es esta asistencia médica al morir. También se dice que por asistencia médica al morir es la administración por parte de un profesional de la salud de una sustancia a una persona que le haya requerido y le cause la muerte, siempre indicada por orden médica y supervisada por un médico cirujano. Y se refiere al suicidio asistido al hablar de asistencia médica para morir, que puede comprender la prescripción o dispensación por parte de un médico de una sustancia a una persona que la haya requerido, de manera que ésta se pueda autoadministrar causando su propia muerte, siempre bajo supervisión médica en el momento de dicha administración. ¿Qué pasa en las legislaciones extranjeras? Tal como dijo el profesor Gamboa, son muy pocas las legislaciones que se refieren expresamente a la eutanasia donde está claramente legalizada. Tenemos el caso de España, que es el más reciente del año 2021, Holanda, del 2002, Bélgica, 2003, y primer país que además la acepta en menores de 12 años, a partir del 2014, Luxemburgo en el 2009, Colombia, que lo ejecuta a través de la Corte Constitucional, ¿cierto? El año 2014 solicita que se dicte un decreto a través del Ministerio de Salud y por lo tanto es admitida, pero no actualmente legalizada. En Canadá, a partir del 2016, y en Nueva Zelanda tenemos un caso particular también, porque es el primer país donde se realiza un referéndum para que la sociedad decida si es que va a haber o no, si se va a aceptar o no esta despenalización de la eutanasia, y este referéndum aprobado entra en vigencia en noviembre de este año. Es decir, todavía no tenemos la aplicación concreta en este país. Si nosotros observamos aquí el mapa mundial, también lo traje para que viéramos que, claro, vemos arriba este azul intenso, que es Canadá, ¿cierto? El país del norte, entonces se ve muy grande, pero en realidad sabemos que en Canadá son poquitas personas. Independientemente de eso, si nosotros vemos en el resto del mapa mundial, no aparece como algo muy prevalente. Y en el caso de Colombia aparece rayado, digamos, porque Colombia no la tiene legalizada, sino permitida. ¿Qué pasa también con esto de introducir este acto? También nosotros podemos observar otros países que nos van diciendo cómo se ha ido generando esta discusión. En el caso de Inglaterra no se admite. En Suecia, desde el 2010, tenemos el suicidio asistido. En Estados Unidos, tal como dijo el profesor, se acepta el suicidio asistido. En Australia no se admite la eutanasia, pero tienen regulación de directivas anticipadas. ¿Qué pasa también en Portugal? Portugal me pareció muy interesante traerlo a colación, porque en la prensa mundial, y sobre todo en la prensa europea, en marzo, o sea, en febrero de este año, en enero principalmente de este año, se dijo mundialmente que junto con España, Portugal tenía aprobada la ley de eutanasia. Tampoco están así, porque en marzo del 2021 entra
el presidente, digamos, Rebelo de Sousa, bloqueó, o sea, la Corte Constitucional bloqueó la despenalización de la eutanasia, acogiendo las observaciones del presidente. Y por lo tanto, se dice aquí que hay un alto grado de indeterminación en la regulación de la eutanasia. Este me parece muy interesante porque el tema de la indeterminación en la regulación de la eutanasia ha aparecido en distintos países que han tomado o han considerado el tema de la eutanasia, el cómo nosotros la vamos a definir y qué vamos a entender por eutanasia. Por eso me parece tan relevante poner el tema del lenguaje y de lo que entiende efectivamente la Asociación Médica Mundial, la Organización Mundial de la Salud, por este concepto. Y así entonces tenemos que el proyecto vuelve al Parlamento, que va a tener que reformular el proyecto prácticamente completo si es que quiere efectivamente volver a promoverlo, y tenemos que Portugal no tiene hoy en día regulada la eutanasia, pese a lo que dijo la prensa, que era un error. Qué raro que de repente la prensa diga cosas que no son, que no sean tan exactas, ¿no? En Francia tenemos el caso del 2013, donde el presidente de la época declaró su apoyo personal a la despenalización de la eutanasia voluntaria, y era una promesa electoral, el derecho a morir con dignidad. No obstante, tuvo objeciones de su Comité Nacional de Bioética, y que es importante porque ellos mostraron su preocupación por el tema de la eutanasia a propósito de los estudios y de los abusos que se habían observado en países como Bélgica y Suiza, donde se había despenalizado la eutanasia y el suicidio asistido. Y dado eso, en Francia tenemos que hasta hoy, dado que el Comité de Bioética Nacional es fuerte, en cuanto a órgano consultivo, tenemos esta situación en suspenso. En Alemania tenemos el caso de que durante todo el periodo del Tercer Reich, por supuesto, se dieron casos de eutanasia y eugenesia en general, ¿cierto? La ideología de la eutanasia es, o lo que está detrás, hablamos del eugenismo, y ahí vemos que fue practicada ampliamente en más de 150.000 personas, de las cuales 6.000 eran niños. En particular, a través de un programa, nosotros podemos ver que se aplicaba, digamos, esta acción. Y naturalmente ahí nosotros vemos que en la criminalización, digamos, de este suicidio asistido, vemos que el término de la compasión. Aquí nosotros vemos que cuando se aplican primeramente estos actos o esta eutanasia directa aplicada a niños, vemos el concepto detrás que está incorporado con compasión, o sea, yo me compadezco. Tenemos vidas que valen más que otras vidas. En la medida que no somos útiles, no somos funcionales, valemos menos, por lo tanto hay una compasión, y esa compasión, este sufrimiento, autoriza que en realidad elimine tu vida. Pero es muy sano porque es dentro de un hospital y además con personal sanitario, entonces es súper civilizado, porque además lo ejecuta un profesional. ¿Qué otro punto importante aquí tenemos? Los cuidados paliativos en el PDL. En el PDL, proyecto de ley. ¿Qué pasa con la Organización Mundial de la Salud de los cuidados paliativos y cómo se considera aquí el rol de la familia en la ley, en el proyecto de ley, y que me parece importante relevarlo en relación a los cuidados paliativos? Por un lado, nosotros tenemos hoy que el artículo 16, número 4 de la ley habla de los cuidados paliativos, pero solamente habla de este derecho al acceso a los cuidados. En el PDL, en el proyecto de ley que habla de los cuidados paliativos, se incorpora como la posibilidad de otorgar estos cuidados y de ampliar la cobertura, es decir, de la universalización. La universalización del cuidado, que incluye, ¿cierto?, digamos, llevar el sufrimiento con dignidad y recibir atención espiritual conforme a su religión, y los cuidados paliativos son un derecho de todo paciente, es decir, apuntamos a la universalización. Por supuesto que va a suponer una erogación de la inversión pública, en este caso, o gasto público importante, que esperemos que el proyecto de ley tenga considerado. Y por otro lado, en el momento que una persona es diagnosticada con un problema de salud grave, y que es irremediable conforme a lo dispuesto en el artículo X, los médicos tratantes están obligados a informar al paciente de los cuidados paliativos que requiere y a poder tener la compañía de las personas que estime conveniente, recibir asistencia espiritual, y un reglamento del Ministerio de Salud va a regular
este tema que es tan relevante, que son los cuidados paliativos. Es decir, finalmente los cuidados paliativos tampoco quedan tan bien regulados en la ley, sino que los remitimos a un reglamento. ¿Qué pasa aquí? Nosotros en la Asamblea también, en el Atlas Global de los Cuidados Paliativos, que se organizan a través de la Organización Mundial de la Salud, esto en Londres 2020, publicado el último, nosotros observamos que el aumento de la población, el incremento del cáncer y las enfermedades no transmisibles, y las emergencias COVID, piensen ustedes que ya está proyectado que para el 2060 vamos a necesitar una duplicidad de necesidad mundial del cuidado paliativo. Y el cuidado paliativo estaba estimado en 2014 en 40 millones de personas, por lo tanto la duplicidad significa que vamos a necesitar 80 millones de personas con cuidados paliativos. Actualmente un 14% de las personas que necesitan cuidados paliativos a nivel mundial lo reciben. Y las personas que no lo reciben y que más las necesitan tienden a estar en continentes que son, de países, o en países, digamos, no desarrollados o en vías de desarrollo. Se reconoce aquí que los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes, sean adultos y niños, y hay una distinción en cuidados paliativos dirigidos a niños y cuidados paliativos dirigidos a adultos, en la especificidad de cada uno. ¿Qué cosas importantes consideran los cuidados paliativos? Aquí hay un mapa general. Primero, se afirma la vida y considera la muerte como un proceso normal. A mí me da mucho gusto traer esta buena noticia porque en la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de Personas Mayores se asume este aspecto de los cuidados paliativos. Se dice por primera vez en una Convención Internacional de Derechos Humanos que los cuidados paliativos son un derecho de las personas, y asume en la Convención Interamericana para las personas mayores que se afirma la vida y se considera la muerte como un proceso normal. Por otro lado, también se integran los aspectos psicológicos y espirituales en la atención del paciente. Importante que se ofrece un sistema de apoyo para ayudar a la familia para sobrellevar la enfermedad del paciente y el propio duelo. Y también tenemos que se aborda las necesidades de la familia, incluido el asesoramiento en caso de duelo si está indicado. Es decir, tenemos el proceso de muerte y aquello que ocurre después de la muerte y que incorpora evidentemente que el grupo familiar, porque no es al cadáver al que se le van a dar asesoramiento por muerte, ¿no? ¿Qué otra cosa importante tenemos? Que en el derecho internacional de los derechos humanos tenemos que los cuidados paliativos aparecen con dos fuentes. También nos lo muestra el Atlas Global de Cuidados Paliativos, que nos dice que las dos fuentes de los cuidados paliativos estarían dados por el derecho a la salud y el derecho a ser libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes. En lo que es la relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuestra, nosotros observamos que el derecho a estar libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes está súper asociado y no estar sujeto a torturas hoy al ámbito sanitario. En países como Chile, nosotros cuando hablamos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, inmediatamente hacemos el link con el periodo, ¿cierto?, el periodo de dictadura militar. Es ahí donde nosotros, en nuestra historia de Chile y en muchos países de Latinoamérica, es donde nosotros vemos la prevalencia de este derecho a no recibir tortura, ¿cierto? No ser torturado y a mantener un trato digno, ¿no? Sin perjuicio de ello, nosotros vemos que en materia sanitaria cada vez más el derecho a la salud está ligado a este derecho a mantenerse libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y tenemos sentencias que apuntan a esto, como es la sentencia López Jiménez do Brasil del 2009, que habla de una persona con discapacidad mental, y también la sentencia del 2018, Poblete Vilche versus Chile, donde se aplica por primera vez la Convención Interamericana de Derechos Humanos de Personas Mayores. En algunos aspectos también alude a este concepto. Y por eso me parece interesante traerlo a colación, porque es algo que se puede seguir trabajando. ¿Qué otra cosa importante tenemos? Que es responsabilidad ética de los sistemas de salud proporcionar estos cuidados, y además en un país como el nuestro, donde se habla tanto de la equidad y se habla tanto de la solidaridad y de la desigualdad,
se pone mucho hincapié en decir que uno de los principales factores causantes del acceso, o de la falta de acceso a los cuidados paliativos, es la tensión de que no haya equidad. Y por lo tanto, los cuidados paliativos, en el fondo que hay detrás de ello, hay una invitación a mantener servicios sanitarios asequibles que además sean equitativos para todos. También se acoge la discusión de que es una definición que aporta la cobertura sanitaria universal y se reconoce la limitada disponibilidad de servicios de cuidados paliativos en buena parte del mundo. Se alienta a la investigación destinada a concebir modelos de asistencia paliativa que resulten eficaces en países de ingresos bajos y medios, con la debida atención a las buenas prácticas en la materia. Todos estos aspectos que apuntan al manejo y a los modelos de cuidados paliativos no están contenidos en el proyecto de ley. Doctora, disculpe, pasaron los 20 minutos, entonces, ¿sí? Gracias. Con respecto al último aspecto a considerar, dice relación con la familia. ¿Cuál es la consideración que nosotros le damos a la familia en este proyecto de ley? Ninguna. La ley actual de derechos y deberes del paciente reconoce a la familia tanto en el artículo 6, 16, 25, 33. Son aproximadamente 7 artículos que permanentemente hablan de la familia incorporada en la atención sanitaria durante el curso de vida. Sin embargo, el proyecto de ley que se promueve hoy no incorpora el componente familiar en la toma de decisiones que son tan importantes como es el proceso de muerte, ni tampoco incluido específicamente en el tema de los cuidados paliativos. Se habla del acompañamiento con quien yo quiera o del acompañamiento espiritual, pero específicamente se omite el concepto de familia. Esos son los aspectos que yo puedo comentar del proyecto de ley y ofrezco disculpas por el alargue. Muchas gracias. No se preocupe, doctora. Agradecemos su presentación y ahora es el turno de presentar a nuestra tercera y última expositora, la magíster Carmen Gloria Fraile, quien es licenciada en Enfermería por la Universidad de Concepción, magíster en Bioética por el Instituto Juan Pablo II en la Universidad Lateranense de Roma. Actualmente es profesora asociada de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía y directora del Diplomado en Cuidados Paliativos Online de la UCSC. La magíster Carmen Gloria Fraile nos presentará su ponencia titulada Cuidados Paliativos, vivir hasta morir. Hola, muy buenas tardes. Intentaré también sumarme al tiempo que me ha sido designado. Bien, para eso quisiera, ahí, por favor, a ver si no hay inconveniente, espero que se pueda ver adecuadamente. Ok, para esta propuesta yo planteo los siguientes puntos para ir conversando respecto de estos cuidados paliativos, que en el fondo es una invitación a, tal como dice o intenté expresarlo, ¿no es cierto?, que de alguna forma la persona viva su vida hasta el minuto de la muerte y no antes, ¿bien? El cuidado paliativo se le vincula, ¿no es cierto?, a el cáncer. Por lo tanto, vamos a hacer una pasada rápida, ¿no es cierto?, con algunos datos que nos pueden dar alguna impresión respecto de la magnitud del problema a nivel internacional y también nacional, ¿no? Y cómo los cuidados paliativos, como lo ha expresado la profesora, han significado una respuesta a esta necesidad. Luego, vinculado a esta patología en particular, está de manera evidente y clara el síntoma, ¿no?, vinculado al dolor, que recibe un nombre muy particular, y ya lo describiremos, que se refiere al dolor total o también denominado como sufrimiento, para llegar a alguna reflexión que ya supera un poquito los datos más bien de orden biomédico que necesariamente tiene esta presentación,
para invitarlos un poquito a dar un paso sobre la realidad que de alguna manera subyace en el aspecto, digamos, de orden antropológico y también ético de fondo, y algunas conclusiones que me parece que se pueden derivar de la presentación. Partimos entonces con estos aspectos generales y parto por un concepto de manera inmediata porque esta referencia a los cuidados paliativos que se haya de alguna manera presentado, supone el cáncer en una etapa avanzada. Entonces, simplemente para saber de qué estamos hablando, me parece necesario hacer una pequeña aclaración, porque evidentemente entre las personas que pudieran estar aquí presentes virtualmente no necesariamente conocen lo que esto significa y lo alcancen, ¿no? Entonces, hablar de cáncer avanzado o hablar de una enfermedad terminal, en el fondo están haciendo mención a una patología, ¿no es cierto?, que en esencia es incurable, sin posibilidad de tratamiento, por tanto, específica, y que avanza progresivamente hacia el fin, que es la muerte. ¿No es cierto? Eso se intuye de tal manera que cuando nos dan un diagnóstico con estas características, rápidamente el individuo y la familia acusa recibo de esto. Ok, entonces, una panorámica breve, ¿no es cierto?, respecto de estas cifras de cáncer en el mundo. Y el Plan Nacional de Cáncer del 2018 al 2028 nos dice que las muertes anuales por cáncer bordean los 9 millones y algo, pero proyecta que estas van en incremento hacia el 2030. Hoy constituye la segunda causa de muerte en los países de ingresos altos y la tercera en los países de ingresos menores. En promedio, se nos comunica que 15 millones de casos nuevos hay anualmente por esta patología, lo cual significa que en este minuto pueden o coexisten, ¿no es cierto?, personas viviendo con cáncer en distintas etapas, en cualquier etapa alrededor de 23 millones. Y un dato muy relevante es que de esa cantidad de personas, el 80% aproximado sufre dolor en cualquiera de las etapas que puede ser inicial, ¿no es cierto?, intermedia y avanzada. En algún momento esas personas están viviendo este síntoma muy relevante referido al dolor. El cáncer se le asocia de manera directa con el envejecimiento poblacional, de tal manera que en la medida en que las comunidades se van envejeciendo, aumenta también la probabilidad de desarrollar algún tipo de tumor. Y anualmente, los nuevos casos de cáncer en el mundo está dado precisamente en un 40% por aquellos que superan los 65 años de vida. Es importante también tener como antecedente que la sobrevivencia o la sobrevida que puede haber en relación al cáncer de promedio unos 5 años está dada también en la medida en que la detección es precoz, ¿no? Y eso supone un diagnóstico y un abordaje precoz, y eso se traduce evidentemente en mayor sobrevida. Evidentemente, países en vías de desarrollo o más pobres, este porcentaje se reduce significativamente. Por lo tanto, el mundo está frente a un problema de salud pública relevante, porque es una patología prevalente
que causa mucho impacto por el dolor que causa en las personas, ¿no? Y por tanto nadie puede hacer o no debiéramos hacer oídos sordos a eso. Luego, en Chile, efectivamente no va disociada de la realidad que pretendemos describir, ¿no? Siendo en Chile en el 2017, como datos estadísticos obtenidos del INE, la segunda causa de muerte en personas mayores de 65 años. Y refleja que en las últimas mediciones que nos presenta este dato estadístico, los números de casos van aumentando progresivamente año a año, aun cuando el porcentaje comparativo de decesos por cáncer respecto de los otros, digamos, de la mortalidad en general, se mantiene más o menos estable. Y la proyección de mortalidad que nos plantea el Plan Nacional de Cáncer, que ya mencionaba, habla que para el 2023, que ya estamos a puertas de él, nos presenta como la primera causa de muerte en el país. Bien, habiendo mencionado, ¿no es cierto?, el tema del cáncer, el vínculo con el dolor como un síntoma muy relevante, y esta necesidad de los cuidados paliativos, como también se mencionaba en la presentación anterior, corresponde hablar brevemente de qué son estos cuidados paliativos, aun cuando ya se nos ha dicho que efectivamente no pretenden la cura, sino paliar, de alguna manera reducir el impacto, ¿no es cierto?, de estos múltiples síntomas que acompañan a esta patología. Entonces, la Evangelium Vitae en el número 65 nos dice que los cuidados paliativos permiten o hacen más soportable el sufrimiento en la fase final de la enfermedad, y al mismo tiempo aseguran al paciente un acompañamiento humano adecuado, poniendo el énfasis, ¿no es cierto?, ya en la persona. La carta de los agentes sanitarios va por la misma línea, ¿no es cierto?, de alguna manera comunicándonos que este tipo de tratamiento está aplicado a estas enfermedades incurables que ya dijimos que son progresivas, ¿no es cierto?, y que en la medida en que ellas avanzan hacia la etapa terminal de la vida, hay mayor complejidad en todos los síntomas y particularmente el dolor. Y el objetivo de estos cuidados paliativos ya no es de ninguna manera restablecer la salud, sino que mejorar la calidad de vida de ese tiempo que le resta a la persona, que por lo demás nunca se sabe exactamente cuánto es, pero hay una estimación de unos meses en relación al diagnóstico cuando ya es un cáncer avanzado. Los cuidados paliativos, como decía la profesora, se espera que se requieran enormemente millones de personas a nivel mundial, y preferentemente estos países que en mayor desventaja se encuentran, y donde solo el 14% está recibiendo asistencia, lo cual significa que hay un porcentaje muy significativo de alrededor del 85% de estos millones de personas que estaría sin abordaje del dolor, con la implicancia que eso tiene en la vida de estas personas. Por lo tanto, se constituye además como un problema ético de fondo. Respecto de la propuesta de universalidad de los cuidados paliativos y todo eso ya fue dicho previamente, por lo tanto yo lo voy pasando, pero sí decir que efectivamente Chile, en cuanto Estado, respondió a esta invitación que hace la Organización Mundial de la Salud
para que hayan programas, ¿no es cierto?, asumidos como políticas públicas en Chile. Y de esta manera entonces compartir con los que nos escuchan de que en Chile efectivamente en el año 87 se da inicio a este programa a nivel nacional y que se ha ido implementando progresivamente en los últimos años y en donde afortunadamente han habido pasos muy concretos que permiten hoy que las personas que están en esta situación de cáncer avanzado tienen asegurada por ley entonces este abordaje y este acompañamiento, que dependiendo de las circunstancias puede ser esta atención ambulatoria y si no, hasta llegar al domicilio en su atención. Y el otro énfasis que pone la Organización Mundial de la Salud, no solo en que haya estos programas implementados en los distintos estados, sino que también enfatiza la precocidad digamos, en la llegada para estas personas, ¿no? De tal manera que en la medida en que se llegue más tardíamente, no solo permitimos un sufrimiento innecesario para las personas y sus familias, sino que en sí mismo el manejo del dolor se hace más complejo, ¿no? Porque ya está muy entrelazado con mucha sintomatología y mucho compromiso vital en el fondo de esta persona. Este dolor total y sufrimiento entonces que se vive de manera muy particular en el cáncer, pero que también hay otros, ¿no es cierto? Podríamos citar, no sé, los pacientes con VIH-Sida también, por ejemplo, con la diferencia de que ya esta ha pasado a ser una patología de orden crónico, básicamente, pero no por eso no ocasionó y no sigue ocasionando también un sentido de dolor relevante en la persona. Bueno, el dolor como tal, desde una perspectiva más bien física, ¿no? En el cáncer avanzado tiene una alta prevalencia de alrededor del 90% de los casos. O sea, así de importante es tener cuidados paliativos y abordar el dolor. Cualquiera de nosotros ha tenido alguna vez un dolor de muelas o un dolor, qué sé yo, visceral importante, un cálculo renal o de otra naturaleza, y cómo la vida del individuo se torna en relación al dolor. Eso significa que efectivamente, cuando esto no es abordado, podemos imaginarnos el impacto que tiene en la vida de una persona. Vivir con un dolor que puede alcanzar magnitudes, intensidades muy relevantes. No estamos hablando de un dolor leve, sino que, decíamos, a la medida que se progresa, este se acentúa y se complejiza. Más frecuentemente, el dolor que vive este tipo de patologías y estas personas, ¿no es cierto?, es un dolor de orden crónico, que se mantiene en el tiempo y que acompaña el día a día de la persona. El 80% de esos dolores tienen como origen el propio tumor y el resto por incluso las mismas intervenciones paliativas que se pueden hacer, como una radioterapia, puede tener una ventaja en lo que se persigue, pero como consecuencia también
aumentar o acompañar con un cierto dolor. La prevalencia del dolor se incrementa con la progresión de la enfermedad y lo importante es también tener este dato presente, que en la medida en que el cáncer está en sus primeras etapas, este dolor se presenta menos que en etapas más avanzadas. El dolor es definido por la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor como esta experiencia sensorial y emocional. O sea, ya no solamente en su elemento físico, sino que también emocional desagradable, asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Esta sensación desagradable es multicausal y de naturaleza compleja, pero por sobre todo es subjetiva y tiene múltiples manifestaciones. Por lo tanto, lo importante aquí es que cuando el paciente dice que manifiesta dolor y un dolor en tal o cual intensidad, solo debemos creerle, porque es su vivencia respecto de esto. El dolor normalmente requiere un abordaje en múltiples, desde múltiples puntos, ¿no? Y lo bueno, y esto simplemente compartirlo a modo de información, es que la OMS plantea un método escalonado, la llamada escala analgésica, y esto es bueno porque, bueno, cualquiera de nosotros le puede tocar la triste experiencia de acompañar a alguien o vivirlo en algún minuto. Y lo importante es transmitir un mensaje de que hay una oferta terapéutica, ¿no es cierto?, que es progresiva, que va de menos a más, y por eso es una escala donde hay un importante grupo de drogas disponibles para este manejo. Va de lo menos invasivo a lo más invasivo, progresivamente, y lo más importante es que es personalizado. Eso significa titular este medicamento conforme a las necesidades que pueden y van a ser cambiantes en la propia persona. Es de muy bajo costo y es eficaz. De ahí preguntarse, bueno, ¿por qué esto no se instala en los distintos países? Si en realidad tratar el dolor y procurar la mejor calidad de vida es algo alcanzable. El hombre llega a la luna, no tiene ninguna comparación un costo de esta naturaleza. Lo importante también es saber que de estos dolores de distinta intensidad, pero particularmente el del cáncer avanzado, tiene una remisión que va desde el 75 al 90%, no es menor lo que estamos diciendo. Y en general hay una respuesta favorable, aun cuando puede ser una remisión parcial, no total, pero en algunos casos se alcanza esto y no en pocos, ¿no? Esto es importante. Avanzando entonces en esto, parece que estoy ya en un tiempo más o menos alcanzada. Importante 5 minutos, decir, entonces, profesora. Muy bien, trataré de acomodarme a esto lo mejor posible. Lo importante es llevar a nuestra mente el que un dolor de esta naturaleza puede transformarse, como dice acá, en un sufrimiento a lo largo, y estos autores que son referentes en el ámbito paliativo en el mundo, hablan de que este dolor total, y esto es lo importante,
sobrepasa el aspecto físico, ¿no? Son dos representaciones que en el fondo pretenden poner la atención en el foco central, que este dolor total es múltiple, aborda todas las dimensiones de la persona, ¿no? En el ámbito social, psicológico, espiritual y físico, que genera sentimientos o respuestas, ¿no es cierto?, como la depresión, la ansiedad, la rabia, ¿no? Por distintos factores. La persona va perdiendo en esta enfermedad, ¿no es cierto?, todo lo que antes le era propio lo va perdiendo, y eso causa un gran dolor que excede el ámbito físico. Y aquí vinculo con lo que decía el profesor, la eutanasia. La eutanasia procede o procedía originalmente, de acuerdo a las primeras definiciones, como esta intención que puede ser genuinamente buena desde la perspectiva de pretender una compasión o solidaridad o un acto de piedad con respecto de aquel que está sufriendo. Entonces, lo importante es que para restar este factor social, ambiental, que tenemos y que convivimos con este dolor a razón de que hay millones de personas sin abordaje del dolor, es importante plantearnos que esta situación sí nos puede llevar este sufrimiento existencial por el no abordaje del dolor a desear la muerte. Y por lo tanto, ahí aparece esta última parte, ¿no?, que pretendería ser una reflexión desde el cuidado paliativo. Intenté hacer esto, vamos a ver si logro de alguna manera explicar lo que he querido aquí señalar. El cuidado paliativo, que está abajo, esta imagen, ¿no?, esta representación, pretende que todo esto se vive en el contexto del cuidado paliativo. En el cuidado paliativo, en la parte superior, ¿no es cierto?, horizontal arriba, aparece la persona que conforma los cuidados paliativos del equipo de salud, y está la persona del enfermo, que es el que vive esta situación de terminalidad de su existencia. Decirles a ustedes que esta representación no solo emerge de la lectura, sino que también de una investigación que estamos realizando en este minuto con la profesora Arenas, y además de mi propia experiencia en tanto enfermera de cuidados paliativos ya hace bastantes años, pero de todas maneras este elemento permanece y me acompaña como experiencia de vida siempre. Por lo tanto, uniendo estos elementos, quisiera compartir con ustedes esto. Entonces, lo central es que los pacientes reportan, y también el equipo de salud, estas personas que se encuentran en razón de este caso de terminalidad, estas personas se encuentran y viven esta experiencia, ¿no es cierto?, frente a lo que es la enfermedad y la muerte. Es una forma de interpelar al equipo y a la persona sobre lo que esta experiencia humana vinculada con la finitud de esta persona. El equipo de salud arriba dice que debe entregar el diagnóstico, que está centrado en los signos y síntomas, un equipo de salud que está preparado para curar, que se habla de la empatía con respecto del otro, pero que también experimenta el temor frente a esta situación que el paciente está viviendo. Así
llegan las personas que conforman los cuidados, digamos, los equipos de cuidados paliativos, con una formación eminentemente orientada hacia la curación, hacia el tratamiento de síntomas, hacia informar diagnósticos que generalmente suponen una cura. Y el paciente, por otro lado, experimenta este dolor total en sus múltiples expresiones. Lo importante es que el control de signos y síntomas, particularmente centrado en este dolor, es muy relevante para permitir a la persona poder enfocarse de alguna manera sobre esta etapa de su existencia. Si yo quito el foco del día a día, que es el dolor, esta persona recuperará de alguna manera el dominio de su propia vida para enfrentar también este desafío que le supone esta etapa de su existencia. Y esto lo pretende o se espera, y es lo que desea y manifiesta el paciente, que necesita de acompañamiento. Y el acompañar, esta escucha, requiere formación, requiere que estas personas que conforman el equipo de salud pasen y acepten el desafío de movilizarse de un cuidado que es esencialmente físico a el cuidado de la persona en su subjetividad, un cuidado que debe ser dado a partir de lo que el paciente nos manifiesta como importante y relevante para él, donde el diagnóstico debe ser dado sin engaño al paciente. ¿Por qué? No con temor a generar sufrimiento y tal, porque el paciente reporta la necesidad de saber cuál es su diagnóstico. Y eso le permite a él, si me perdonan la expresión poco académica, el no farrearse sus días de vida y enfocar los días de su existencia en lo realmente relevante para él y para su familia. Es importante que los equipos de salud se preparen para brindar estos cuidados paliativos cada vez más integrales, identificar necesidades, a acudir hacia el cuidado espiritual, en fin. Y el paciente reporta también un avance hacia la fe, hacia la reconciliación, hacia el aprovechamiento del tiempo de mejor forma con la familia, descubre en la vida un valor importante y finalmente termina aceptando esta realidad. Cuando el paciente habla de su muerte, percibe también o da espacio a la esperanza. Por lo tanto, acá lo relevante es, y era lo que pretendí decir de alguna manera, que o con un diagnóstico de esta naturaleza yo puedo poner fin a mi vida a partir de estos proyectos de ley y estas leyes que están en algunas partes del mundo, o bien puedo acoger con realismo y, como dijo el profesor, la persona no es un ser acabado, sino que hasta su minuto último. Por tanto, en ese sentido, vivir su vida y poder vivirla incluso mucho más en plenitud que lo que pudo haber vivido muchos años antes. Eso yo lo pude constatar y lamentablemente no nos da más el tiempo para mostrar la belleza que puede significar los últimos años, los últimos meses de existencia para el propio paciente y su familia, a partir del salto cualitativo que puede haber al final de sus días y descubrir, ¿no es cierto?, finalmente la trascendencia a la cual estamos invitados para este encuentro esencialmente con el absoluto. Y eso supone, y con esto termino, que ojalá para nuestro Chile en particular, un compromiso social y político para ya no solo llegar hacia el final
del cuidado paliativo en la etapa avanzada del cáncer, sino cuanto antes. Quizás también muy necesario que haya alianza entre el Ministerio de Salud y las universidades para más profesionales capacitados y formados. La universidad tiene un rol importantísimo en la formación de las carreras de la salud del pregrado, con una mirada no solo del individuo en su dimensión física, sino integral, incluyendo los cuidados espirituales. Muchas gracias y también pido disculpas respecto del tiempo adicional. Muchas gracias. Agradecemos a la magíster Carmen Gloria Fraile por su presentación y a continuación damos paso al espacio de preguntas. Como comenté, estas fueron ingresadas en el espacio de preguntas y respuestas, así que voy a dirigirlas ahora. La primera para el doctor Gamboa. ¿Qué podría responderle a quien afirma que el objeto de la eutanasia no es quitarle la vida, sino aliviar su dolor? Pues que se está confundiendo el objeto con la intención. Necesariamente la eutanasia tiende a quitar la vida, en cambio, el quitar el dolor es la intención con la que se puede realizar un acto. Y la intención sola no basta para darle un calificativo ético a una acción. Si lo que se hace es de suyo inconveniente o antiético, pues así se tenga una intención buena, no se puede hacer. Bien, muchas gracias, doctor. A la doctora Ángela Arenas, buenas tardes, felicitaciones a los expositores. Una pregunta y comentario. Llama la atención que en el proyecto de ley no se le llama eutanasia, sino muerte digna. Y en segundo lugar, que se inserte dentro de la ley 20.584 sobre los derechos y deberes de los pacientes. Entonces, ¿le parece a usted que se consagra un derecho irrenunciable a la muerte digna? En el proyecto de ley, así como está formulado, no me parece que se consagra de esa manera. Creo que habría ahí temas que habría que seguir trabajando. Es un proyecto de ley que está, tal como les digo, está en pasó, digamos, su primera etapa, hoy ahora ya está en segundo trámite constitucional, pero en ningún momento aparece como un derecho irrenunciable a la muerte digna. No me parece así del término, de la forma en que está redactado el proyecto de ley. Bien, muchas gracias por su respuesta. Para la magíster Carmen Gloria, ¿se considera el acompañamiento en el duelo a las familias en el programa de cuidados paliativos de nuestro país? Sí, por supuesto. Está considerado para aquellos que sobreviven a la persona. Sí, está incorporado. Y perdón, me atrevería nada más un detallito respecto de las preguntas anteriores, si me lo permite. Claro, porque con la intención de aliviar el dolor, en el fondo estamos eliminamos la persona que padece el dolor, no eliminamos el dolor, eliminamos a la persona que lo padece. Y en el contexto de una muerte digna, desde la perspectiva que lo hemos abordado o que me ha correspondido a mí de alguna manera, con una mirada diferente, una muerte digna es una muerte en que hay un acompañamiento frente al sufrimiento del otro, pero no le ofrezco la alternativa de la muerte como solución a la problemática, ¿no? Sino que es el acompañar, el reconocer su dignidad a través del cuidado en donde yo le estoy permitiendo morir dignamente en cuanto persona. Me atrevería yo a aportar. Bien. Bien, profesora, muchas gracias. Nuevamente para el doctor Gamboa, ¿cuál es la diferencia exacta entre eutanasia y suicidio asistido? La diferencia es que en el suicidio asistido la propia persona interesada se administra
el medicamento o realiza el procedimiento que la mata. En la eutanasia es un tercero, que no necesariamente tenga que ser médico del personal sanitario, quien le administra ese medicamento o realiza esa acción que acaba con la vida de la persona. Bien, muchas gracias. Para la doctora Arenas, ¿qué relación ve usted entre el proyecto y la autonomía? ¿Es factible que todos reciban los mismos cuidados paliativos en sociedades tan inequitativas como las latinoamericanas? ¿O más bien solo un anhelo? Muchas gracias. Agradezco la pregunta a la profesora Rivero. Ella está preguntando por la relación entre el proyecto y el concepto de autonomía relacional. El concepto de autonomía relacional, la profesora Riveros, que es una colega de la Universidad de Talca, una gran profesora de la Universidad de Talca, abogada, ella aborda el tema de la autonomía relacional a propósito de las personas mayores. Cómo hoy en día las personas podemos hablar de que tenemos una cierta autonomía, una capacidad de autogobierno en la toma de nuestras propias decisiones, pero esa siempre está supeditada a otros que están en nuestro entorno próximo y en nuestra familia. O sea, finalmente nunca somos una subjetividad absolutamente sola, ni tampoco lo podemos todo. El que cree que todo lo puede y que no necesita a nadie más tiene una patología del yo, dicho por psiquiatra, no por mí. Ahí hay un tema, ¿no? Y en cambio la autonomía relacional plantea esta posibilidad de mirar a la persona en relación a su entorno y el ambiente que la rodea. Y por lo tanto, respecto de la pregunta que apunta a cómo se ve la autonomía relacional en la gerontología, que es una disciplina que la profesora Riveros y yo nos dedicamos mucho, la verdad es que el proyecto así como está no lo plantea, porque siempre se plantea respecto de la autonomía individual de corte liberal o de corte ético liberal, donde la toma de decisiones digamos, un atributo de la personalidad absolutamente independiente a cualquier vínculo relacional. Eso. Y respecto de la pregunta si los cuidados paliativos en sociedades inequitativas como las nuestras es un anhelo o es posible. Qué importante pregunta. Desde el punto de vista económico, de lo que hemos podido ir revisando con la profesora Carmen Gloria Fraile y lo que ella me ha ido enseñando a mí en materia de cuidados paliativos, la implementación de los opioides, por ejemplo, no es algo costoso para los países. Cuesta mucho menos de lo que uno creería que cuesta un opioide. Eso sí es asequible incluso para países, la otra vez me contaba que hasta países como Haití podían acceder a manejo del dolor, de este manejo del dolor físico. Pero claramente está el desafío pendiente de poder educar y formar bien a los equipos sanitarios, porque para la implementación de los cuidados paliativos necesitamos ahí una voluntad política, de política pública, digamos, y también universitaria, que tenga esta mirada en favor de la vida y en favor del acompañamiento, tanto a las personas como a su familia, en cuanto a autonomía relacional, o como le llamamos en bioética también, o algunos le llaman en bioética, esto de la interdependencia, ¿no? Interdependencia entre generaciones. Con esa mirada, si es que nosotros la tomáramos en serio, digamos, claramente podríamos avanzar, pero va a ser muy difícil que podamos avanzar en cuidados paliativos si es que no tenemos equipos sanitarios educados para eso. Eso nos aparece como algo fundamental en forma permanente. Bien, muchas gracias. Para la magíster Carmen Gloria, ¿es la sedación paliativa una opción válida en el cuidado paliativo en Chile? Sí, efectivamente, bueno, la sedación paliativa se aplica en la etapa más avanzada de este cáncer, ¿no es cierto? Cuando ya,
por ejemplo, los síntomas que acompañan al dolor ya no pueden ser manejados, ya toda la batería se utilizó y ya no es posible lograr manejarlos, efectivamente se puede llegar. Por ejemplo, el caso más habitual se puede dar, ¿no es cierto?, en una disnea, que es esta experiencia subjetiva de la falta de aire, ¿no es cierto?, en la persona por un cáncer, por ejemplo, de orden pulmonar, en donde efectivamente ya se hicieron todas las terapias previas, inclusive pudo, qué sé yo, haber radioterapia que reduzco el tamaño del o los tumores presentes para permitir una mejor ventilación, etcétera, pero va a llegar un minuto en que la destrucción del parénquima pulmonar es tal que no hay ninguna posibilidad ni con aporte externo ni nada. Bueno, cuando esa persona ya llega a ese nivel, efectivamente esta sedación paliativa puede partir intermitente, de acuerdo dejando a la persona con niveles no tan profundos, ¿no es cierto?, de inconsciencia, de tal manera que pueda ir conectando con sus seres queridos, a lo mejor en algunos minutos del día, pero esto va a ir en progresión hasta cuando ya realmente esa hambre de aire sea tal que es nuevamente un sufrimiento enorme para la persona, y bueno, ahí comienza esto. Pero el objetivo ahí es efectivamente reducir este sufrimiento, este dolor a causa de la experiencia que está viviendo, y no es ni el objeto de la acción, como decía el profesor, ni la intención de quien opera, ¿no es cierto?, la eliminación de la vida, porque, bueno, es un elemento que va siempre asociado a la sedación, y me permito adelantarlo, ¿no?, a razón de lo que estamos conversando. Espero haber respondido. Sí, muchas gracias. Para el doctor Gamboa, nuevamente, respecto de los estudios señalados en su ponencia, ¿estos estudios incluyen entrevistas con la familia del enfermo que participa en la eutanasia? Sí, solo dos. El primero, el del doctor Hending, Seducidos por la muerte, él tiene relatos de personas con las que habló en Holanda, también familiares de personas que habían recibido la eutanasia. Y en el segundo, que es el más reciente, de Bélgica, también se relatan situaciones que vivieron los familiares o algunos familiares de personas que padecieron eutanasia. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta está dirigida para la doctora Arenas o el doctor Gamboa. Señalan, ¿el proyecto de ley se condiciona con el financiamiento? Yo puedo responder de la experiencia nuestra. Aquí en Colombia, la ley de cuidados paliativos se propuso varias veces en varias legislaturas antes de ser aprobada. Fue aprobada en el 2014, pero desde tal vez 3 legislaturas previas se presentó, pero se echó abajo o se retiró por el tema financiero. Es decir, el Ministerio de Hacienda, en su concepto, no recomendaba esa ley porque, a juicio de ellos, los cuidados paliativos eran muy onerosos para el erario público. Y por esa razón se retiraba el proyecto de ley del Congreso, hasta que en 2014 se pudo ilustrar de una mejor manera cómo era mucho más costo efectivo hacer cuidados paliativos y no atender personas sin ellos, ¿no? Eso es lo que yo puedo contar de la experiencia nuestra aquí en Colombia. Bien, gracias. Doctora Arenas. Sí, más o menos lo mismo. Aquí va a pasar, se va a estimar el costo del cuidado paliativo y en el cual debería estar incorporado el tema de la formación de los profesionales.
Y claramente ahí vamos a ver que vamos a tener un alto costo de inversión en un primer momento si es que optamos por esa forma, que creemos que sería una muy linda forma y un muy buen avance de apoyo a la política, que realmente la política sociosanitaria que apunta a la familia. Hoy en día en Chile estamos teniendo un tema importantísimo a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que el foco del ministerio al momento de generar políticas no necesariamente está puesto en la familia. Y eso se observa. Se observa frecuentemente, y trabajando yo dentro de un gabinete en el Servicio Nacional del Adulto Mayor, me di cuenta inmediatamente de eso. O sea, los focos de atención son focos que son parcializados, pero el núcleo de la política pública nos está apuntando hoy a la recomposición, al fortalecimiento y la permanencia de la institución familiar. Eso es un dato de la causa, digamos. Entonces, en ese sentido, si eso nosotros no lo reconsideramos como algo importante para nuestra sociedad, los cuidados paliativos tienen menos posibilidad de subsistir, porque los cuidados paliativos parten de la base, y esto también por la experiencia que se reporta en las personas que viven los cuidados paliativos. Nos aparece frecuentemente la familia como una institucionalidad fundamental. Yo creo que es algo que una realidad que reportan los cuidados paliativos. Si uno habla con cualquier equipo de cuidados paliativos, lo primero que nos van a reportar es la importancia que retoma el vínculo familiar y el reencuentro en algunos casos, etcétera. Pero en el fondo no podríamos nosotros pensar en un cuidado paliativo sin tener en cuenta que ese va a ser un tema que nos va a salir como algo fundamental. Bien, agradezco las respuestas de todos. Lamentablemente por temas de tiempo no podemos continuar con este espacio de diálogo. Sin embargo, nuevamente reitero el agradecimiento por todas sus intervenciones, y damos término a este segundo simposio titulado Dignidad y Vida Humana, Eutanasia. Y a nombre de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía, la Facultad de Medicina y la Facultad de Derecho, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y los dejamos invitados para el próximo simposio que se realizará el miércoles 16 de junio. Les deseo a todos una excelente tarde y agradezco nuevamente su presencia esta tarde. Que estén muy bien. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias.